Pues tanto así como tendencias pedagógicas, yo creo que no, más bien como grandes orientaciones de cómo educar, que sí creo que hay cambios importantes, porque hasta hace poco transmitir conocimientos era lo más importante que debería de ser una escuela. Creo que eso ha cambiado radicalmente, en primer lugar porque pues, los conocimientos ya están disponibles, más o menos universalmente, aunque todavía sabemos que hay muchas fallas ahí. En segundo lugar, porque se hacen obsoletos muy rápidamente, entonces, bueno, pues se tratan de agarrar en algún currículum y uno no sabe cuánto tiempo siguen siendo vigentes ahí, ¿no? Y pues la razón yo creo que más importante de todas es porque son tantos los conocimientos que cualquier intento de decir estos son los que van a entrar en el currículum es cada vez más arbitrario, ¿no? Y más bien, pues lo que tiene que sustituir esto de la transmisión es lo que ahora está de moda, ¿verdad? Decir que los niños tienen que aprender a aprender. Que creo que es cierto, pero creo que además de eso, pues tiene que haber un énfasis en dos cosas que antes siempre han estado presentes en la educación, pero no se enfatizaban tanto como los conocimientos. Por un lado, el desarrollo de habilidades, y desde luego aquí las básicas son fundamentales, o sea, lo que tiene que ver con las 4 operaciones de la lengua, desde luego de la matemática también, pero de manera muy importante, y esto es algo que a nosotros en México nos ha fallado, el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, ¿verdad? La capacidad de análisis, de síntesis, de deducción, de inducción, de inferencia, de pensamiento hipotético, de pensamiento matemático, y esta pues, habilidad entonces de saber buscar información, pero saberla discriminar, saber explicar esa información, es decir, acceder al conocimiento que permite interpretarla. Y luego, pues yo creo que una habilidad muy importante es la de saber cuándo aquel conocimiento al que accedo me basta o necesito también conocimiento experto. Entonces, eso es algo, yo creo que se ha hablado mucho de eso, pero creo que no se ha complejizado todo lo que requiere, digamos, complejizar este asunto de la adquisición de habilidades. Y por otro lado está el asunto del desarrollo en valores, ¿no? Que también no, siempre ha estado presente en educación, no se puede educar sin trabajar el tema de valores implícita o explícitamente, pero bueno, pues ahora más que nunca sabemos que no hay nadie, ninguna agencia social más capaz de formar en ciudadanía, por ejemplo, o en democracia, que la propia escuela. Y que para formar verdaderos ciudadanos, para formar en democracia, pues se necesita trabajar valores muy profundos como el valor del respeto al otro, el valor a la vida, que en este momento está, digamos, precarizado en nuestro país y en varios otros, pero bueno, también el valor de la libertad, el valor de la justicia, el valor de la solidaridad, ¿no? Y el valor de la diversidad, o sea, de esta apertura a los otros distintos. Y también, o sea, creo que no podemos encargarle un trabajo de tal responsabilidad a ninguna otra agencia de la sociedad que no lo puede hacer de manera intencional, abierta, transparente, sistemática, solamente la escuela lo puede hacer, ¿no? Entonces, aunque desde luego los medios de comunicación, otras agencias de la sociedad contribuyan en este propósito, quien debe tomar la batuta es la escuela. Incluso ahora, pues, se discute mucho qué es lo más importante, si ya los conocimientos no, pero las habilidades o los valores, ¿no? Creo que no hay una respuesta congruente a eso, yo creo que los dos son de igual de importancia, que el conocimiento es algo que tenemos que manipular para poder desarrollar habilidades y poder desarrollar valores, y que ese conocimiento pues tiene que ser el que me resulta interesante, el que me resulta pertinente y el que me resulta significativo, y que ahí los maestros tienen que ser pues verdaderos profesionales de la educación que sepan elegir esos conocimientos con los cuales van a desarrollar esos valores. Entonces, en este proceso, pues yo creo que lo más importante es que la gente es el sujeto, tanto el individual como el colectivo. El docente está llamado a jugar un papel de apoyo al desarrollo del sujeto individual y colectivo. Y bueno, pues estas cosas nos implican transformaciones importantes en cómo ocurre tanto la enseñanza como el aprendizaje en el aula. Yo creo que el nuevo modelo educativo tiene esta virtud de que de alguna manera, en primer lugar, reconoce que los currículums anteriores, bueno, en primer lugar, el nuevo modelo educativo no es únicamente el diseño curricular, tiene, como ustedes saben, 5 ejes que incluyen la gobernanza, incluyen el programa de equidad e inclusión, incluyen el proyecto de escuela al centro, y bueno, todas esas cosas son
cuestiones que antes no estaban articuladas en torno a una política educativa que incluía el currículum, ¿no? Y eso me parece ya en sí mismo un acierto, me parece muy importante. Ya hablando específicamente del currículum, bueno, sí creo que tiene esta enorme ventaja de reconocer que los planes y programas de estudio anteriores sí enfatizaban demasiado los conocimientos, estaban sobrecargados, eran muy enciclopédicos, y hay un, digamos, viraje hacia los aprendizajes clave, que ahora se llaman, que implica, pues sí, priorizar aquello que todo niño o todo adolescente tiene que saber independientemente de dónde esté, pero tiene la grandísima virtud de abrir la flexibilidad a que la enseñanza se adapte a las condiciones específicas de cada contexto y de cada grupo de estudiantes en particular. Creo que el haber introducido las habilidades socioemocionales es un acierto. Insisto, esas siempre habían estado presentes, pero nunca tematizadas como tales, y por lo mismo pues no había un currículum que las acompañara ni una formación docente que la apuntalara. Entonces también me parece un acierto que eso exista. Y como decía, el espacio que ahora se abre de autonomía curricular, que da esta posibilidad de romper con la idea de un currículum uniforme para un país diverso, y que permite entonces que ese espacio de autonomía curricular se llene con contenidos que son pertinentes al contexto, que reproducen las culturas locales y que interesan específicamente a los niños para hacer el aprendizaje más significativo. Entonces creo que tiene virtudes muy importantes, también tiene algunas cosas que podrían mejorar y que yo creo que eso será posible hacerlo en el futuro próximo. Por ejemplo, hay un problema todavía de articulación entre, sobre todo, educación media superior con el resto de los niveles educativos. La autonomía curricular, desde mi punto de vista, está demasiado llena de contenidos ella misma, ¿no? Porque hay como 5 alternativas para trabajar la autonomía curricular y es muy fácil que las escuelas se vayan por la primera, que es el fortalecimiento de lo académico, y que descuiden entonces esta posibilidad de adaptarse a los contextos. Entonces me parece que eso además hay que trabajarlo de manera muy clara. También creo que se podría fortalecer mucho la educación intercultural, está mencionada en el nuevo currículum, pero creo que está pues como muy superficialmente tratada, que se podría realmente profundizar mucho eso. La enseñanza de la lengua indígena está reconocida como un objetivo, pero como el español siempre se considera como una segunda lengua y la lengua indígena no se considera como una segunda lengua, cuando hay muchos indígenas que se consideran a ellos mismos indígenas, pero que ya perdieron la lengua y que sería la escuela un lugar pues excepcional para poderla adquirir de nuevo, ¿verdad? Esos son en general mis comentarios. A mí me parece que la educación intercultural en México está todavía en pañales, todavía hay muchísimo que hacer al respecto. Es necesario que primero identifiquemos que la educación intercultural es importante y que después tomemos las medidas necesarias para preparar al sistema educativo para ofrecer educación intercultural. La educación intercultural tiene como estos dos aspectos, cuando menos en este momento, en algún momento dado tendrá que llegar a ser una sola, pero en este momento, o tres diría yo, ¿verdad? Por un lado, la educación intercultural que requieren los pueblos indígenas, que desde luego requieren una educación que los haga orgullosos de pertenecer a la cultura a la que pertenecen, lo que implica que la conozcan bien y que la puedan nombrar utilizando su propia lengua, ¿no? Y bueno, estamos lejos de eso todavía, porque la educación bilingüe, de hecho hemos ido hacia atrás. Antes la educación bilingüe era algo que estaba presente a lo largo, cuando menos, de los primeros 4 años de primaria. Ahora se ha reducido al espacio de una asignatura, ¿no? La lengua es una asignatura, la lengua indígena, que está entre 3 y 5 horas de la semana en el currículum. Entonces, pues no, todavía no estamos logrando este objetivo de la educación intercultural con indígenas, que es que conozcan su cultura, la valoren y que dominen su lengua y el español. Entonces me parece que eso es algo que hay que fortalecer mucho. Igual hay que preparar el sistema para poderlo hacer, asegurando que los maestros que lleguen a las aulas indígenas sean maestros ellos mismos totalmente bilingües, que hablen la lengua de la comunidad, que sean conocedores de su cultura y que la valoren, porque muchos maestros indígenas tienen el problema de que no valoran su propia cultura, entonces no
no trabajan la cultura en las aulas. Entonces, bueno, pues eso implica todo un proceso de formación de docentes. Y por otro lado, pues tenemos la dificultad de que, dos dificultades, de que hay indígenas, muchos, que no están en escuelas indígenas, que no están siendo atendidos como tales desde una perspectiva intercultural, y tendríamos que empezar a preparar las escuelas que son pluriculturales para que los puedan atender. Y por otro lado, bueno, el reconocer que hay indígenas en todos los niveles educativos, afortunadamente ya no se quedan a nivel de primaria como antes, ahora ya están en secundaria, están en media superior, están en las universidades, y estas instituciones tendrían que estar preparadas para atenderlos como tales, para reconocerlos y valorarlos, y para ofrecer una educación intercultural que los incluya también como diferentes que son en ese proceso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la educación intercultural es una educación que es para todos o no se puede llamar intercultural. Entonces, tendría que estar presente una educación que permita conocer nuestra diversidad, poderla respetar, que trabaje el respeto hacia el otro diferente y que desarrolle oportunidades para poder apreciar al otro, experimentando el enriquecimiento que el otro diferente me da. Entonces, de eso tampoco, la verdad, hemos avanzado mucho. Una educación de esta naturaleza es la que permite desmontar el racismo, que como mexicanos tenemos, desgraciadamente, y permite pues aprender a apreciar esta diversidad que nos enriquece y empezar a ver a México como un país que es rico gracias a su diversidad. Yo creo que está en una situación especialmente privilegiada la universidad por su historia, ¿no? O sea, porque pues desde que yo conozco la universidad cuando estaba en México, era una universidad totalmente diversa, ¿no? O sea, venían gentes de todas partes de Estados Unidos, de México y de muchas otras partes del mundo. Entonces, su historia misma es una historia que ya reconoce esa diversidad, la valora, está abierta a ella. Y bueno, pues es una característica que por lo que puedo ver al pasar por los pasillos de la Universidad de las Américas Puebla actual, pues mantiene, ¿no? O sea, aquí hay una diversidad de estudiantes, desde luego creo que por esa historia que tiene la universidad todos ellos son valorados desde lo que son y son aprovechados educativamente desde esa diversidad, ¿no? Entonces, pues a mí lo que me parece es que la universidad lo que tiene que hacer es fortalecer esas virtudes que ya tiene consigo. Y quizás pues lo único que yo recomendaría es que a lo mejor habría que abrirse un poco más a la diversidad del contexto que no está representada en la universidad, pero que sí está en su entorno, en el estado de Puebla, y que pues de alguna manera participe en esta necesidad que tenemos de conocer la diversidad de nuestro estado y de nuestro país, y de que sus estudiantes vayan aprendiendo a respetarla y apreciarla, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me parece que en primer lugar tienen que ser una formación para ser profesionales, ¿no? Yo creo que eso es quizás lo más importante porque ahora el docente tiene que entenderse como eso, como un profesional, ¿no? Y hay que reconocer que todavía eso no ocurre en México porque le hacen falta muchos elementos para poder ser realmente una profesión, al magisterio, ¿no? Entonces, ¿cómo nos formamos para ser profesionales? Bueno, yo creo que desde luego una cosa que necesitamos con muchísima claridad es una sólida formación en aquello que es materia de nuestro trabajo. Y eso significa que si vamos a ser maestros de algo, tenemos que dominar esa materia que vamos a enseñar y eso nos lo tiene que dar nuestro proceso formativo. Y por otro lado, bueno, pues si lo que vamos a hacer es enseñar, tenemos que dominar la pedagogía, que es justamente la ciencia de la enseñanza. Tenemos que saber conocer a nuestros alumnos, porque de ahí depende la ciencia del aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estas dos cosas, el trabajo con la didáctica, con la pedagogía, con las neurociencias, con la psicología del desarrollo, que son pues todas cosas que apuntalan un trabajo adecuado de enseñanza. También yo creo que hay todo un proceso para racionalizar el trabajo docente que tiene que ver con la capacidad de planear y de evaluar las dos cosas, ¿no? Y eso yo creo que se tiene que perfeccionar muy bien en el proceso de formación y seguirse perfeccionando a lo largo de la vida.
Pero eso es justamente una de las cosas que me parece que hace falta en el proceso de formación de docentes actuales y en la profesión como tal, que es este reconocimiento de que uno empieza a formarse como profesional cuando sale de la normal, ¿verdad? O cuando sale de la universidad. Ahí empieza su trabajo de desarrollo profesional y eso le implica seguirse formando, seguir leyendo, seguir reflexionando sobre la propia práctica, discutiendo con colegas, observando prácticas distintas, innovando, o sea, la capacidad de innovar es absolutamente central. Y bueno, eso yo creo que se tiene que desarrollar muchísimo más. Y por otra parte, creo que una habilidad necesaria a desarrollar es esta sensibilidad por el conocimiento de los alumnos, que son distintos cada vez que uno entra a un salón de clase distinto, y sobre todo del entorno, ¿no? Porque eso es lo que permite hacer de lo que uno enseña algo significativo para los estudiantes. Entonces es necesario salirse de las cuatro paredes del aula, conocer aquello que está alrededor y relacionarse de manera muy personal con los alumnos para saber cuáles son sus condiciones específicas y cuáles son sobre todo sus intereses y aquello que pueda ser significativo al estudio. Creo que también sabemos ahora que el clima socioafectivo del aula es una condición muy importante para el aprendizaje y no necesariamente están bien formados los maestros en cómo manejar socioafectivamente el aula, y creo que ahí pues hay que trabajar mucho, sobre todo en cómo hacer que el aula sea un lugar donde los niños se sientan respetados, acogidos, seguros, ¿no? Creo que eso hay que trabajarlo mucho. Y luego, pues para mí, digamos, lo más importante de un docente y también lo más difícil es cómo hacerle para que cada clase nueva que le presenta a sus alumnos les represente a sus alumnos un desafío que sea capaz de engancharlos de manera motivada en un proceso placentero de aprendizaje, y que esto lo pueda hacer con alumnos en lo individual y con alumnos en lo colectivo, y bueno, que de alguna manera tenga como resultado este aprendizaje no solamente de cómo se aprende a aprender, sino del gusto por aprender, que el propio maestro tiene que haber experimentado. Pues un consejo que yo le daría a los estudiantes de educación es que tienen que practicar mucho mientras están estudiando. Tienen que buscar oportunidades para empezar a ejercer la docencia, y que ese ejercicio de la docencia sea materia de trabajo para traer de vuelta a la universidad, para conversar con sus compañeros, para cuestionar a sus maestros, para generar preguntas a sus lecturas y para buscar nuevos horizontes de aprendizaje por cuenta propia, ¿no? Entonces, y eso debe continuar a lo largo de toda su vida profesional, o sea, es la propia práctica y las preguntas que le tienen que hacer a la práctica y los fracasos en la práctica los que tienen que conducir a seguir estudiando, pero eso lo tenemos que hacer desde que empezamos a estudiar para ser docentes. Entonces, ese sería un consejo fundamental que daría.